Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Día especial también para ustedes, donde salen más de uno. Tuvimos que esperar un poquito por cuestión de otro examen. Para nosotros esto es un saludo a ustedes particularmente y a quienes estén siguiendo por el streaming. Vamos a presentar un poquito. Y aquí se va a presentar. Y bien empiece. Me toca ser el docente del espacio final de carrera, con el cual discutimos algunos temas, otros lo discuten con el tutor. Me acompaña Gabriel Chitti, jefe del departamento de electromecánica, y Roberto Bósolo, docente colega. El proyecto final de carrera es un desafío muy específico, que va más allá del resultado en sí, de los números que da un cálculo, sino del proceso pedagógico de lo que es hacer un proyecto final, la vida real. El proyecto final de carrera nos exige cuestiones que tienen que ver con la redacción técnica, cuestiones que tienen que ver con la organización y el orden del documento. Recordemos que un proyecto final de carrera con proyecto, y como un proyecto no está hecho, por lo tanto, si no está lo suficientemente claro y específico, un tercero que tenga que ejecutar el proyecto va a tener serias dificultades. Entonces, uno, cuando ve cómo se desarrolla un proyecto, cuestiona, desde mi parte menos del laboratorio y otros docentes, otras cuestiones, menos la parte del cálculo en sí, digamos, que tiene otros especialistas en eso, sino de la metodología usada para ir desarrollando progresivamente el diseño. Vemos que un proyecto nace de una problemática o de una oportunidad, y a partir del estudio profundo de ese problema es que se empieza el diseño. Y una vez que se diseña, se empieza a hacer la verdadera ingeniería, que es la selección, el cálculo, el análisis. Ese proceso normalmente queda documentado en un documento. Valga la redundancia, es un documento que también tiene esa exigencia que decíamos hoy de estar bien escrito, redactado, porque no queda en una biblioteca llena de telaraña, sino que pasa a estar en un repositorio. Es la responsabilidad que tienen las instituciones como la UTN de poner a disposición abierta la lectura de ciertos límites de los proyectos finales que produce la norma. La facultad, como cualquier facultad, tiene uno de los compromisos, es la transmisión de conceptos académicos, ¿sí?, hacia los alumnos. Y el otro compromiso que tiene la facultad es el de generar productos científicos o soluciones tecnológicas como devolución de parte de los. Claro. El hecho de que estemos acá celebrando esto va a durar 45 minutos, en el cual voy a explicar cómo fue el problema, los contratiempos que estuvo desarrollando el proyecto, que fueron algunos, la idea del proyecto, cómo lo encaró, qué objetivos se planteó, qué dificultades tuvo que afrontar, y finalmente cuál es la mejor propuesta, que sea la única, la mejor propuesta que se pudo elaborar. Vuelvo a repetir, independientemente de que sea 100% viable o tenga cosas para corregir, lo más importante es el proceso de aprendizaje que haya generado en él y hacer un proyecto final. ¿Sí? Por supuesto que cuanto más lindo queda, lo mejor queda todo. La facultad, él, antecedentes académicos. Así que ahora nos acompaña Raúl, hombre seguramente de Cano, y nos va a acompañar Raúl Charadía, y bueno, vamos a dejarlo que se explaye. Son 45 minutos, después le vamos a pedir que se retiren ustedes. El tribunal se va a quedar hablando con él en tiempo simultáneo de periodo, y después sí se lo vamos a entregar para que ustedes decidan qué es lo que hacen. Nosotros vamos a decidir un activado. Así que
éxito, de autosustentar, de todo te conoce, creo que es personal. Gracias. No, gracias por la introducción. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Agustín Fonseca, para aquellos que no me conocen. Les doy la bienvenida a esta presentación del proyecto final de carrera. En esta noche tan especial. Y ahora sí les voy a contar de qué se trata el trabajo que se ha llevado a cabo. ¿Vamos? Bueno, como podemos observar, el título del proyecto es Oportunidades y soluciones ambientalmente sostenibles para plantas metalúrgicas. Bueno, como podemos ver en la diapositiva, este trabajo tiene una estructura para poder pasar la presentación. Y vamos a comenzar con una introducción y problemática, en la cual vamos a estar poniendo en contexto dónde se desarrolla el trabajo y contando de alguna manera cuál es la raíz de este proyecto. Luego, en el punto 2, analizamos un estudio de oportunidades, que son aquellas que van de alguna manera a satisfacer esa demanda que tiene que presenta la marca. Luego, en el punto 3, van a describir un poco las soluciones propuestas. Y en el punto 4, vamos a estar mencionando los diferentes criterios de diseños y funcionamiento que se han tenido en cuenta para poder desarrollar cada una de las soluciones propuestas. En el punto 5, pero bueno, ahora para contarles un poco más, ya vamos a arrancar directamente en cada uno de los puntos, nos profundizamos un poquito más. Bueno, ¿dónde nace este proyecto? Como podemos ver, nace la planta metalúrgica hidrogonera, la cual se encuentra ubicada en el Parque Industrial Gualeguaychú, y la misma tiene una trayectoria en el rubro de más de 50 años y está siempre vinculada, aporta lo que es el sector de generación de energía. Y esta empresa, entre los productos que elabora, acá por mencionar algunos, tenemos calderas acutubulares, musculares, tanto líquidos como gaseosos, equipos petroleros, y de alguna manera todos estos productos pasan a través de procesos que están dentro de la planta, en el cual, como la materia principal es el acero, la materia principal, esos son algunos de los procesos que entran en juego, o vamos a ver corte, mecanizado, soldaduras, de todo tipo de procesos, y en simultáneo con ellos se van dando diversos ensayos, que son de tipo no destructivo, es decir, que el que se está fabricando no se va a romper o destruir, sino que puede seguir con el proceso al cual venía, sino que es una verificación de lo que se está haciendo, la calidad y la eficiencia con lo que se está realizando. Y entre los ensayos podemos observar líquidos penetrantes, radiografía, los sonidos, casi todos ellos son para la parte de soldadura. Un punto fundamental para esta empresa, y lo que son las pruebas hidráulicas es otra de las pruebas que se realizan más que nada a todos aquellos recipientes que están sometidos a presión. Pueden ser las calderas, también tanques para depositar combustible. Toda, digamos que esto que le estoy contando, al conjugarse los procesos, los ensayos, se hace necesario, de una manera, consumir diferentes recursos energéticos y naturales. Sí o sí, para poder llevar a cabo esto. Dentro de los recursos, podemos citar agua de red, vamos a citar algunos, gas natural, el aire comprimido, recursos que andan ahí, y energía eléctrica. En este proyecto vamos a enfocarnos más que nada en el agua de red y la energía eléctrica.
Ahora bien, como les mencionaba, el proceso productivo que se lleva a cabo en la planta, para poder funcionar de manera eficiente, trabaja según una política de sistema de gestión integrada. ¿Qué es esto? Bueno, es un documento formal que está planteado por la dirección de la empresa, en el cual se sientan las bases con las que va a trabajar la empresa y se fijan los diferentes principios y compromisos que va a tener tanto con el ambiente como con los trabajadores, con cómo realiza cada uno de sus procesos. Eso es gracias a esta política. ¿Qué es lo que hace? Es tomar sugerencias de diversas normas internacionales. Podemos tomar diapositiva, ISO 9001, 14001, 45001. Y ahí vemos todos los puntos que ataca esta política. Desempeño ambiental, seguridad y salud ocupacional, calidad de productos y mejorar la calidad de procesos. Ahora bien, es en base a esta política de sistema de gestión integrada que la empresa demanda un estudio de identificación de oportunidades para mejorar la eficiencia y a lo que respecta el uso de recursos energéticos operativos dentro de la planta, todo aquello que utilice para poder justamente llevar a cabo cada una de sus tareas, y también mejorar la eficiencia en el uso de recursos naturales y materiales. Y todo ello apunta a implementar soluciones de ingeniería para poder llegar a esta necesidad que tiene la empresa. Ahora bien, eso permitió, de alguna manera, fijar los objetivos para en este proyecto, donde podemos ver que el primero es identificar y analizar recursos, diseñar soluciones para gestionarlos adecuadamente, reducir consumos, poner en valor la eficiencia energética que se va a realizar y sugerir usos sostenibles de los recursos. Ahora bien, una vez planteada la necesidad, se procedió a realizar un análisis de las deficiencias que estaban dando vuelta dentro de la planta. Ahí se pudo detectar, para el caso del recurso agua de red, que se realizan pruebas hidráulicas que demandan un alto volumen que luego se desecha. En el caso de la energía eléctrica, hay una alta demanda eléctrica con excedente de consumo por encima de valores controlados al nivel, en este caso la energía eléctrica. Y también se observó materiales en desuso, que es un recurso que está dando vueltas ahí, pero que está totalmente en desuso y pasa a ser un residuo y se convierte en un problema que puede tener un impacto negativo para la vida. Ahora bien, una vez observadas las deficiencias, se procedió a estudiar un poquito las oportunidades que había dando vuelta para poder cubrir esas necesidades que teníamos. Entonces, lo que se pudo detectar fue que se podía hacer aprovechamiento de energía natural fotovoltaica y se podía recuperar y aprovechar agua de lluvia. Ahora bien, al recuperar y aprovechamiento de agua de lluvia, también nos trajo un beneficio extra, que vamos a ver un poquito más adelante, que fue que las soluciones que por ahí se proponen permitieron reutilizar esos residuos que estábamos mencionando antes. Ahora bien, tenemos que hablar de algo que ocurre en finalizando el proyecto, y es el cambio de gestión. En la medida que el proyecto se está casi terminando, hay un cambio de firma, la empresa Gonela en beneficio de la empresa Artelo. Entonces, ¿qué hacemos con el proyecto? Bueno, tuvimos que hacer una evaluación de la continuidad objetiva del proyecto, es decir, todo lo que estábamos haciendo va a servir para la nueva empresa. Bueno, entonces procedimos a recabar información, hablar un poco con la gente de gobierno, también estaba por tomar posesión del edificio, y se tuvo que evaluar el rubro, si iba a seguir siendo el mismo, obviamente,
algo así, pero un punto también para ver qué iban a hacer, qué tareas, qué procesos, qué consumo tenían energía, ahí podemos ver lo que se va a ver. También si tenían objetivos de sustentabilidad, tiene esta planta, y bueno, una vez recabada toda la información, fue todo positivo, porque es una empresa que está con una política también que se tiene la gestión integrada, trabaja con compromisos ambientales, con base a normas, con aprobación manera, y es lo que recomendamos. Con lo cual, de esta manera, según yo el proyecto era totalmente viable para la nueva PIB. Entonces ahí, bueno, ok, y seguimos con el proyecto. Ahora bien, vamos a hablar sobre el estudio de las oportunidades que mencionábamos anteriormente, para poder cubrir esas necesidades que tenía la empresa. Por lo que respecta a la energía solar, hablamos de potencial de energía solar, es decir, qué cantidad de energía que tenemos disponible en el entorno para poder brindar esas soluciones de aprovechar el calor. Y bueno, tuvimos que hacer un estudio, que tomamos información de diferentes grupos de investigación, pudimos consultar algunos archivos del Ministerio de Energía también, y se pudo llegar a este dato que vemos en la diapositiva, que es de radiación solar media horizontal. Esto estamos hablando que es energía que vamos a obtener del sol por metro cuadrado por año. Entonces, este es un valor que era muy importante conocerlo para saber luego cómo íbamos a poder aprovecharlo. A lo que respecta al agua de lluvia, el potencial de agua de lluvia, también tuvimos que ver un poco cómo era el tema de las precipitaciones en la ciudad de Colegocho. También se pidieron información a la dirección hidráulica del río. Pudimos confeccionar ese diagrama que estamos viendo ahí, en el cual sobre el eje en vertical vamos a observar los milímetros de agua caída, y en el eje horizontal vemos los meses del año. Y de esta manera se pudo sacar una precipitación media mensual, que es la que se utiliza de una manera para después dimensionar, ya lo vamos a ver, las soluciones que se. Entonces se llegó a ese valor de 100 milímetros. ¿Y qué son estos milímetros? Estos milímetros equivalen, como vemos ahí, a un litro de agua en un metro cuadrado. Es decir, si allá vemos el valor de 150 aproximadamente, son 150 litros por metro cuadrado que pudieron llegar a caer en determinadas zonas. También se tuvo que estudiar cuáles eran las superficies de captación que teníamos disponibles, tanto para la energía solar como para la lluvia. Y bueno, la planta cuenta con toda esa estructura que vemos ahí, son las naves industriales, con techo rosado, como vemos en una de las imágenes, y tiene una superficie cubierta de alrededor de 15.600 metros. En su mayoría está cubierta de chapa, y algunas partes tienen por ejemplo. Otro de los puntos que también se estudiaron fue los materiales que descargan. Bueno, vamos a ver de algo, todo lo que van a dar vuelta y a la planta que se puede llegar a utilizar, y bueno, el potencial es muy grande, y viene haciendo un poco de presentación de plagas, y tranquilamente enfermedades. Entonces, lo que se hizo de alguna manera fue tratar de aprovecharlo, sobre que es un bien que está bien documentado. Había que aprovecharlo de alguna manera. Ahora vamos a ver un poquito las soluciones que se proponen en este trabajo. Bueno, como podemos ver, a la izquierda de todo tenemos los recursos van a estar disponibles, y a la derecha de toda la figura observamos todo el entorno con el que está medida la planta. Entonces nuestra solución va a estar ahí donde vamos a sentar la letra, ahí es donde vamos a insertar nuestras soluciones para poder aprovechar estos recursos, tanto la parte de la lluvia como la parte solar.
Para la parte de energía solar voltaica se propone un sistema on-grid. Esto quiere decir que es un sistema que trabaja junto con la red eléctrica, y ahí podemos ver un diagrama en el cual se observa que los paneles van a captar energía y van a convertir en energía fotovoltaica, la van a convertir en energía eléctrica de tipo corriente continua. Luego va a pasar por el inversor y lo va a convertir en corriente alterna, que es la que necesitamos para hacer funcionar todo lo que necesitamos en el hogar. Y ahí va a tener una entrada a una tableta que tenemos toda la protección, y luego se va a hacer una inyección a la barra eléctrica de los. La justificación de este sistema se basa en que se va a poder realizar un 66% de nuestro consumo eléctrico, se va a tener una potencia total instalada de producción de kilowatts, se va a reducir los gases de efecto invernadero, lo vamos a ver más adelante, un 65%, y hay una posibilidad de convertirse en usuario general. Estos fueron los puntos que justificaron proponer este tipo de solución. Ahora bien, por lo que respecta al agua de lluvia, se propuso un sistema, como podemos observar, que va a captar el agua de lluvia a través de, más que nada, una parte de la superficie que está disponible dentro de la planta, son alrededor de 700 metros cuadrados, y esa agua que de alguna manera se capta se va a dirigir hacia un filtro que vemos en el recuadro llamado rojo, un filtro de primeras aguas que se llama, que va a retirar toda el agua que venga con suciedad o que haya vuelta en la superficie del techo. Y una vez que esto se completa, la idea es limpiarlo, después sí va a llegar a determinado nivel en el cual el agua se va a poder empezar a secar. Más que nada, una vez que todo el agua se recolecta, se va a dirigir a un sistema luego de pasar por este filtro, a un sistema de almacenamiento que se propone hacerlo con materiales que estamos hablando de que son materiales de uso. Había muchos tanques de TGP en desuso. El problema por ahí de los tanques es que tienen determinado tiempo de servicio, un tiempo, y después de un tiempo se le hace una reprueba para una recertificación. Entonces, de esta manera, todo aquello que no pasa esa recertificación queda a la planta, y la planta tiene un convenio de la nueva del cliente y se queda con cantidad de. Bueno, acá la planta vieja, para que están dando vuelta, pasando el banco fueron quedando, se fueron acumulando. Y bueno, con todos estos materiales, a su vez, las cañerías también, se pudieron aprovechar y se planteó este sistema, en el cual, como yo venía comentando, la agua es captada, se dirige por el colector, pasa el filtro, una vez que el filtro se completa, va a pasar al sistema de almacenamiento, compuesto por dos baterías de tanques, digamos, de 5 cada uno, total son 10 tanques. Y una vez que, bueno, que tengamos el agua suficiente, se va a hacer uso para poder llenar, pongamos abajo, la etiqueta para revertir. Y esto es formación pañero general. Ahora, la justificación de este sistema se basó en que tenemos 2,5 metros cúbicos de agua prefiltrada. Puede ser luego aprovechada para un uso en particular. 68,5 metros cúbicos de agua almacenada. Y de esos 32 metros cúbicos son los que se utilizarían para lo que son las pruebas internas. Ella tiene ese volumen. Y estamos hablando de que se hacen renovaciones cada 40-45 días, y esto nos hizo que, bueno, tuviéramos uso grasas, suponiendo que por 100 milímetros que mandaba hoy, logramos almacenar todo el agua, y vamos a tener uso grande que se puede utilizar tranquilamente para el lavado en expedición de tanque. Y eso quiere decir que antes de
y hacia los clientes, los productos, esto está en el supermercado, y antes de partir siempre se lava porque se empala. Entonces, un poco de esa agua superada también darnos y poder hacer, ejecutar esa tarea. Y también puede ser para riego también, o para lavado de alguna zona. Acá vemos un layout de la planta, en el cual se puede ver la superficie que se han considerado para el área de generación solar fotovoltaica. Vemos la que está en recuadro naranja, luego la que está en azul es el área del techo que vamos a utilizar para recuperar agua de lluvia, y en verde es el área de tableros eléctricos de la planta, al cual vamos a tener que meter todos aquellos conductores que salen, emergen desde los paneles para tener que dirigirse a ese sector. Tenemos otro para ver un poco la superficie de espacios disponibles, imaginar cómo va a estar distribuido, cómo utilizar. Hay un amarillo, donde va a estar colocado los paneles, la porción que se utiliza, como hablaba de y lo que está en azul, el cuadro negro, sería el lugar donde van a estar ubicados los tanques. Muy bien, ahora entramos a la parte de diseño y funcionamientos. Tenemos que hablar de algunos criterios que se han tenido en cuenta. Para lo que es la potencia solar fotovoltaica instalada, se damos cuenta que la empresa tiene lo que respecta a clientes de la individual como tarifa eléctrica T3 de sus usuarios. Tiene un consumo energético anual de alrededor de 750.000 kWh y la capacidad de suministro convenida fuera de punta como distribuidora es de 362 kilos. Para explicar un poquitito rápido, a lo que hacemos intervenir con fuera de punta es que la compañía para poder facturar tiene dos grandes divisiones, por así llamarlo, que son en punta y fuera de punta. Lo que es fuera de punta se va a dar en horario que está estipulado, en el cual el horario no lo recuerdo bien ahora, era de las 18 a las 18 minutos. Punta. Eso es punta. Y fuera de punta, vamos de las 23 a las 18 horas. Entonces, como la planta tenía mayor consumo de esas fracturares, lo que se hizo fue apuntar a hacer un poco de eficiencia de la energía eléctrica que entra fracturares. La planta, lo que de noche no trabaja, entonces la parte del día es cuando se va a y la potencia que está contratada entonces es ese valor que vemos aquí, 162. Ahí se puede ver un gráfico de barras, en el cual se hizo un registro de la potencia registrada fuera de punta y se estimó un valor medio que ronda el valor de 450 kilos. Entonces, como nos estábamos excediendo en la potencia que estábamos consumiendo la distribuidora automáticamente lo que hace es cambiar los valores de potencia negativa. Y de esta manera lo que hace es elevarnos el valor de potencia contratada y ahí la empresa queda como que, o sea, realmente la está utilizando cuando en realidad quizás fue solamente un pico, si supera los 15 minutos, ya se empieza a computar como que la potencia nueva que está consumiendo la empresa. Entonces, el cálculo que había acá era justamente que se estaba excediendo continuamente, entonces se daba un punta y bueno, se iba cambiando la potencia. A ese valor que vemos ahí. Ahora bien, entre esos dos valores es que nosotros teníamos que proponer una potencia de nuestro sistema. Dado que con ley 7424 de documento sobre la energía renovable, el valor de 497 sería nuestro límite.
Pero como es un valor al cual la empresa llega en determinada ocasión, lo que se hizo fue plantear un sistema con una potencia instalar de 400 kilos. Para esto, acá pasamos a comentar un poco los componentes de este sistema, en el cual tenemos los inversores, que son de marca Broadwell, que son trifásicos, una potencia de 100 kW cada uno, y se van a empezar cuál fue. Por lo que respecta a los paneles a instalar, tenemos que determinar una potencia pico, a la cual consideramos, en base a referencias que tenemos que consultar, se logró estimar un valor aproximado de un 14% más sobre la potencia del sistema fotovoltaico de larga. Entonces, de esta manera, tenemos en cuenta pérdidas que puede llegar a tener toda esa inversión que van a tener los paneles. Y la transmisión de los cargados, la degradación de los módulos con el tiempo, entre otros factores. Y de esta manera, tuvimos una potencia pico instalar de 455 kW a instalar de paneles. Entonces, el tipo de paneles a utilizar, fue modelo de imagen, es la marca Teia Solar y tienen una potencia de 575 Wp. Entonces, con ese valor de potencia, pudimos estimar la cantidad de paneles que íbamos a instalar, haciendo la división de la potencia pico de paneles dividido la potencia de cada panel. Y ahí se obtuvo un total de 722 paneles. Ahora bien, acá vamos a contar un poquito los arreglos de paneles solares, que son los famosos strings o cadenas de paneles, en el cual el número mínimo de paneles por cada string se calcula con esa ecuación que vemos ahí, con la tensión mínima de entrada del inversor sobre la tensión mínima generada por los, que es un dato que nos otorga el fabricante. Entonces, ahí tenemos el número mínimo de paneles por string y nos dio 18. Es decir, en total nosotros tenemos 792 paneles. Pero lo que vamos a hacer es hacer cadenas de paneles, a donde cada una de ellas va a estar conformada por 18 paneles. Lo que vamos a hacer es que ese arreglo que está ahí, lo que hace es que de alguna manera poner todos los paneles en una extensión serie, y todos ellos van a aportar a esos dos puntos que vemos en la figura, en el extremo superior. Y de esa forma vamos a dirigirnos hacia los valores después que van a proteger y controlar este sistema. En lo que respecta a los strings y líneas hacia los inversores, se tiene un total de 44 strings y el número de líneas eléctricas desde string hacia cada inversor es 11. Ahí podemos ver los strings, en total tenemos 24 strings, ahí pusimos de 1 al 11 para representar gráficamente, y ahí nos vamos a el tablero de proyecciones en aspectos. Bueno, para el cálculo y dimensionamiento de los componentes eléctricos, se hizo uso de la reglamentación AER, nota 1364, parte 7, sección 771, que es la reglamentación para la construcción de instalaciones eléctricas y modelos. Y lo que respecta a conductores eléctricos, tuvieron en cuenta esos parámetros que vemos ahí, lo que establece la norma, y nosotros lo tomamos como referencia para el cálculo, y con esos datos, luego se procedió a hacer toda esta verificación para ver si los conductores que de alguna manera, perdón, para que con la corriente de cálculo pudiéramos hacer una preselección de conductores, aplicar los factores de corrección correspondientes y ver si verificar por distintos criterios, verificar los conductores eléctricos, y ahí se genera un punto que verifica, adoptamos la sección, y si no, tenemos que volver a preseleccionar y hacer todo el recorrido de uno, hasta llegar a la sección que necesitamos y que verifica. Ahí podemos ver los conductores que se van a utilizar para el tramo de paneles. Los strings se van a dirigir hacia el tablero de este continuo, a la sala de tableros, con este tipo de conductor que podemos observar en esta imagen.
Luego es un conductor para instalaciones fotovoltaicas. Luego, a lo que respecta a lo que sería el tablero de corriente continua hacia los inversores, se van a utilizar conductores bipolares, base a norma guía 2178, y el cableado dentro del tablero, cada uno del tablero de protección, lleva conductores IRAM 247 y los cables de potencia que llevan desde el inversor ya a este generador de corriente alterna hacia las barras eléctricas, se hacen con cambio unipolar también ya 21 segundos. Ahora vamos a hablar de las protecciones, envolvente y canalizaciones, que se parte de la sección del conductor para poder seleccionar las protecciones y luego, esto es algo general, no dice por ahí ser tan específico, pero se parte de la sección del conductor, luego se pueden seleccionar las protecciones, las verificaciones que también están hablando, y luego se pueden seleccionar las envolventes, que son aquellos que van a contener todos los dispositivos de acción y control. Ahí se hace una verificación de las mismas para ver si hay que hacer gestión térmica, es decir, colocar de una manera forzadores para que puedan refrigerar los barreros. Y también con la sesión de un conductor se intencionaron las canalizaciones y se hacen selección por catálogo de barreros. Ahora bien, vamos a ver tablero eléctrico de corriente alterno. Ahí vemos la posición que tienen los elementos dentro del tablero, y esos son los componentes que van a tener interruptor termomagnético, marca Schneider, una corriente nominal de 250 amperes, y ahí ese valor, y un dispositivo de protección ante sobretensiones. Por la parte del tablero eléctrico de corriente continua, es la misma corriente, y este posee un seccionador fusible, van a meter cariños que tienen CT, y cada una de ellas va acompañada de un dispositivo de protección ante sobretensión. Ahora vamos a ver de manera general los aspectos de la instalación. Tenemos donde van instalados los paneles sobre la cubierta de techos, van sobre esa nave de la planta. Y ahí vemos cómo quedarían ubicados los inversores, como podemos observar que están en blanco el punto a la derecha. Vemos los dos tableros de corriente continua por acá, de corriente alterna más allá, y vemos cómo se disponen las bandejas para poder transportarlo al eje. Ahora bien, vamos a pasar al agua, y acá tenemos que calcular y observar cuánto era el volumen de agua utilizado para relacionar. Bueno, como mencioné anteriormente, era de kilómetros cúbicos. Este es el valor que pueden almacenar las piletas cuando se realizan más pruebas. Y las renovaciones, que son cada 40 días, según la frecuencia de las pruebas, como el ejemplo de y el grabado del tanque antes de la entrega del cliente, que era otro de los puntos que tener en cuenta para poder saber cuánta agua íbamos a necesitar al pasar. La capacidad de almacenamiento de agua de lluvia, entonces, teníamos disponible 10 tanques de 7,3 metros cúbicos, que son más grandes para almacenar combustibles gaseosos, que se unen. Y entonces, con esos tanques, podemos formar dos grupos de 5, donde cada uno va a llegar a almacenar 25 metros cúbicos aproximadamente. Y vamos a tener un tanque de 1 metro cúbico que va a actuar como filtro en primeras aguas lluvias, donde se va a retener esa agua que se prefiltra. La ventilación se tuvo que mencionar el colector de agua de lluvia, que como podemos observar, es algo finalmente podemos verlo también en la nación domiciliaria, pero hablando del aspecto industrial, la nave contaba con chat fluvial existente. Lo que se hizo fue, o lo que se propone, es de alguna manera vincular un colector en el cual descargue directamente el agua de lluvia y luego vaya a la red de todo el sistema que les mencionaba, donde
la primera bifurcación que se produce es hacia el filtro y luego hacia los tanques de almacenamiento. Los principales parámetros que se tuvieron en cuenta para esto fue la superficie de captación, un coeficiente de escurrimiento, una intensidad de lluvia, que también fue un dato que se recabó mediante la el código de horas sanitarias, de 120 litros por metro cuadrado por hora. Eso es lo que se denomina densidad de lluvia. De esta manera, se pudo mencionar el colector, haciendo la ecuación que estamos viendo ahí. Al multiplicar esos dos factores, que tuvimos un caudal a transportar de 80 metros cúbicos por hora. Para esto, utilizamos ecuaciones que nos dan la bibliografía y la teoría, Chess-Manning, que es para aquellos conjuntos que no van con el fluido rellenándolos en su sección transversal de manera completa, sino que hay un espacio de aire. Esta ecuación representa a esos sistemas para poder calcular y hacer cálculos hidráulicos. Y hicimos uso de las funciones de continuidad y tabla de fabricante de medida para poder determinar un diámetro nominal del colector que nos dio 200 milímetros, que son 8 pulgadas comerciales. Tanques de almacenamiento, ahí estamos viendo de manera genérica el tanque que se propone para utilizar y consta de una capacidad de 100,4 litros cúbicos, son de acero al carbono, y entre los componentes tenemos cañería de peleteo, cañería de rebalsa, entrada sobre, cañería de descarga, patas de perfiles metálicos, que se aclara que es un UPN 160 porque era material de descarga de la primera línea, entonces se pudo aprovechar para hacer patas a este tanque. Y ahí están algunas de las dimensiones de las cañerías. El filtro de primeras aguas de lluvia es el que se propone en esa imagen, cual consta de materiales que se consiguen en cualquier empresa que se dedique al rubro, pero son materiales de PVC para instalaciones hidráulicas, y este filtro tiene una capacidad de 1,2 metros cúbicos, el tanque de 1 metro cúbico, y también se tuvo en cuenta lo que puede almacenar a lo largo de la cañería que llega a donde el funcionamiento de este filtro es muy básico, pero a la vez es muy económico, puesto que el agua que viene el agua, empieza a llenar el tanque, toda la suciedad se va acumulando, o sea, toda el agua sucia se va acumulando internamente, no sé si se puede apreciar, tiene una esfera que está dibujada ahí, que en realidad es una esfera de termopor, también que se puede conseguir comercialmente, y eso entra perfectamente dentro de la cañería del océano. Y de esta manera, al subir el nivel, llega un momento que va a obturar un punto a donde se obtura esta boya y no permite más que el agua ingrese por ahí, y con la contrapresión que tiene del agua que ya llenó, el agua va a seguir el curso hacia los otros tanques de almacenamiento. Ahora bien, también lo que se planteó fue un sistema de recirculación y lavado de tanques, que es algo que creo que mencioné hoy, si no recuerdo. Esto era para poder lavar tanques que iban a salir a expedición, y el sistema de recirculación lo que tenía era que en algún momento el agua hay que mantenerla y hay que tratar de hacerla circular por la liberación de bacterias. Se pudo tener un caudal de 8 metros cúbicos hora, y digamos que se propuso un caudal de 8 metros cúbicos hora, que para esto llenamos tranquilamente, renovamos el agua dentro del tanque, y el diámetro nominal que nos dio fue de 50,8 milímetros, o sea, 2 pulgadas en cañería que es un 40, que es material de desuso material. Bueno, tenemos varias consideraciones para poder efectuar los cálculos. Tenemos componentes principales, algunas centrífugas, algunas válvulas que se utilizaban, las esféricas, cosas, y los accesorios, como he mencionado, PVC y los aceros PV40, que hay bastante material en desuso, y hay material que la empresa también iba a aportar en este caso. Podemos ver algunos aspectos de instalación, un tanque de almacenamiento, cómo se vería,
Eso es un solo grupo. Y eso cómo se vería lo que respecta a la parte de la recirculación. Tenemos que se efectúa la descarga hacia la bomba, tenemos dos válvulas que pueden controlar el flujo, y tenemos válvulas también que se pueden llegar a utilizar para sacar agua para limpieza o lavado de tanques, y también tenemos válvulas que son las que de alguna manera permiten cortar, permiten el flujo hacia el sistema recirculador que se produce. Bueno, entramos en el análisis económico. El análisis económico tuvimos consideraciones que vemos ahí, a base de los ahorros obtenidos, se hace en base a una energía eléctrica generada de 670.000 kWh anual. Y el agua de lluvia recuperada se tomó en 420.000 litros en términos anuales. Se propone una tasa de descuento del 10% anual, un horizonte de estudio para hacer este análisis de 10 años, y la tasa de aumento del precio por los recursos para la energía eléctrica se estimula un 35% hoy día, y en el metro cúbico de agua de red un 25%. Ahora bien, inversiones iniciales para el sistema solar fotovoltaico tiene una inversión inicial de $260.000 aproximadamente. Y para el sistema de recupero de agua de lluvia, que se hizo con material casi reciclado, se tiene un valor de $1.750. Ahora bien, obtuvimos diferentes resultados, que son indicadores financieros, que para el sistema de generación solar fotovoltaica podemos observar valor actual neto de $860.000, la tasa interna de retorno 46%, retorno sobre la inversión y el periodo de amortización. Como para resumir, este sistema tiene un periodo de amortización, es decir, nos devuelve lo que invertimos luego de 4 años. Es decir, empezamos a ver ganancias después de 4 años con este sistema. Y con el sistema de recupero de agua de lluvia, se nos hizo un poco más extenso, se nos fue el periodo de amortización a 8 años, y con algún valor negativo, y con una tasa interna de retorno de un 9,8%, que está por debajo de la tasa de descuento que hemos cambiado anteriormente del 10%. Ahora bien, esto permitió efectuar opciones que vemos acá, que el sistema solar fotovoltaico tiene una alta rentabilidad, pero el sistema de recupero de agua tiene un periodo de amortización extenso, y esto se debe a que el precio impuesto hoy día al agua de red no genera un entorno positivo para crear recursos. Es decir, se cobra tan poco por el público de agua que hay que invertir en este tipo de soluciones, pero el impacto ambiental que tiene es altísimo. Y acá entra en el análisis ambiental. Situación del entorno. Tenemos que observar el entorno antes de cómo se veía antes del proyecto, luego durante el proyecto, y antes del proyecto lo que tenemos son consumo de agua de red, proveniente de los pozos del parque industrial, de Gualeguaychú, gran consumo de cooperativa eléctrica, de energía eléctrica, gran volumen de materiales de descarte, poca acumulación de plagas, descarga de agua de lluvia a desagüe. Que esto no se tiene en cuenta, pero de a poco se va saturando, y es un punto que ahora tenemos en cuenta para ver el impacto que tiene. Durante el proyecto, de alguna manera, puntos que se tuvieron en cuenta para evaluar ambientalmente el proyecto son generación de ruido, emisión de polvo y partículas, residuos sólidos, contaminación de todo. Y lo que se planteó fue, se propone, son las medidas de mitigación para poder de alguna manera hacer eficiente este proyecto en términos ambientales. Entonces, se propone un plan de gestión de residuos durante la ejecución, utilizar materiales respetuosos con el ambiente, utilizar mano de obra capacitada para no hacer desperdicio de recursos, generar convenios con empresas de reciclaje para la disposición binaria del evento, y capacitar continuamente a los colaboradores en materia integral para que los sistemas corporativos funcionen bien. Ahora bien, gracias a todo eso, pudimos después realizar un cálculo de huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Bueno, es la cantidad de gases de efecto invernadero que se presentan al producir o elaborar o desarrollar un sistema,
y que poseen impacto negativo para el planeta. Entonces, para hacer este cálculo de huella de carbono se considera un horizonte de estudio de 5 años, puesto que es la vida útil que tienen los paneles. Con ellos son los más utilizados. Cada etapa del proyecto aporta gases de efecto invernadero, desde antes de iniciar el proyecto hasta después que no funcione más ninguno de los sistemas, se tiene un aporte de gases de efecto invernadero. Entonces, con todo eso, se pudo determinar una huella de carbono neta. Estamos hablando de kilos de dióxido de carbono equivalente, se llama. Y son justamente estas emisiones de gases de efecto invernadero. Esa huella de carbono neta se calcula con esa cuenta que vemos ahí, que son lo que generamos versus lo que ahorramos. Entonces, en este proyecto tuvimos el siguiente resultado. Generamos alrededor de 100.000 kilogramos de dióxido de carbono equivalente, y el total de emisiones ahorradas, es decir, ya la distribución incrementada y demás, ronda los 5.900.000 kilos de dióxido de carbono equivalente. Entonces, el neto de emisiones nos quedó, ese valor que vemos ahí, 5.800.000 kilos de carbono equivalente. Para hablar en términos que podamos verlo de alguna manera, todo eso que estamos reduciendo equivale a 230 automóviles fuera de circulación por año, a 276.000 aproximadamente cantidad de árboles capturando dióxido de carbono durante un año, 232 vuelos de Buenos Aires a Madrid evitados por año, y 200 hogares abastecidos con energía limpia. Si eso que estamos reduciendo se puede hacer una equivalencia con esto. Y también hicimos un cálculo de la huella hídrica, en el cual se ahorran alrededor de 256 metros cúbicos anuales de agua proveniente de la red. Y con este ahorro se puede hacer una equivalencia, como para tener una idea de lo que se está consumiendo el agua, en lo cual ese consumo que estamos ahorrando es lo que más o menos consume 10 hogares argentinos por mes. Perdón, como dice la cuenta, ahí se consigue un promedio de 25 metros cúbicos por mes por hogar. O sea, al día consumo aproximadamente 10 hogares argentinos. Y también, otro ejemplo también, es que, por ejemplo, para producir 1 metro cúbico de hormigón se necesitan aproximadamente 60 litros de agua, lo que el agua calculado tendría que producir 1.600 metros cúbicos. Bueno, y con respecto a las sugerencias que se proponían como los objetivos del proyecto, se propone sugerir los objetivos de manera interesante. El agua, utilizar el agua para red antiincendio, es decir, tener la administración específica que aproveche el agua de lluvia para recuperar el agua para la red antiincendio. También tener disponible agua para servicio de limpieza de la nave, riego del terreno. A un punto, habría que ponerse a estudiar un poco lo que se necesita y la mayoría preguntaba soluciones. Luego también se sugirió refrigeración evaporativa, que son áreas industriales, muchos lugares no se utilizan, y esto da climatización ligera en esos lugares, de una manera también de ahorrar el agua que justamente estamos recuperando de la lluvia. Y un beneficio que da el cogente del agua de lluvia es que no es igual que el agua de nuestro pozo, está libre de sales. Entonces, es menos nociva para cualquier sistema. También se sugirió agua para procesos de circuito cerrado, puesto que dentro de la planta hay muchos procesos, ya sea climatización, hay contenedores que se pueden plantear sistemas que puedan climatizar esa zona, también de agua, y combinar también agua con energía solar, también utilizarla con procesos que requieren, y autoabastecerse con agua de lluvia, que es un también importante, pues ya la empresa tendría que contar con una especie de reserva, es decir, realizar algún reservorio bastante grande, estamos hablando de reservorio alrededor de 1.000 metros cúbicos, como para que sea rentable.
Entonces, de esta manera se autodefine. Eso fue todo. Así que bueno, muchas gracias por... Bueno, gracias por el trabajo. Yo voy a reservar después un ratito para comentar lo que me parece o lo que viví, a la par de algunas discusiones. Le voy a pedir opiniones de qué nos parece el trabajo en sí. Todos los trabajos son mejorables. La única manera de mejorar algo es tener un estándar, y el estándar, bueno o malo, es. O sea, que el trabajo en sí, el desarrollo y todos los caminos que ha seguido son los que sirven para que se pueda medir. Así que, Roberto, ¿querés comentar algo? Con respecto al proyecto, después nos vamos a reunir con él por los temas técnicos. Es interesante desde el punto de vista de el aprovechamiento básicamente de la energía solar. Esta semana estaba leyendo un artículo de chinos que hicieron una planta también solar en el desierto de Gobi, que parece que nunca que están allá, que no tienen nada, que están atrasados, y lo hicieron en 3 años, dicen, ¿no? Por lo que se de ellos, y es casi 3 veces lo que genera Santo Grande. O sea, es un potencial que nunca le dimos importancias y nosotros acá tenemos, y estamos así. Eso es interesante. Y respecto del agua, es cierto, o sea, el agua es barata, más, por ejemplo, acá hay concesión que no se cobra, que cobran estándar. En los lugares donde hay cooperativas en los pueblos, puede de 5.000 litros mensuales te cuesta. Es caro. Ese aprovechamiento en esos lugares es domiciliario, entonces se monta, se junta carteros, se junta cualquier cosa. Básicamente es ahí. A nivel industrial sirve. Me interesó esa parte del proyecto, esa parte de la ecología, básicamente. Y está bien claro. Gracias. Gabriel. Bueno, primero felicitaciones, un buen proyecto, un análisis interesante desde el punto de vista ambiental. Me gustan este tipo de proyectos, no solamente que resuelvan problemas técnicos, sino que también aprovechen toda la cuestión ambiental disponible. Yo el tema del agua lo considero como una cosecha de agua. Ustedes lo que están haciendo es recolectar un agua disponible sin necesidad que alguien se la suministre. Lo veo desde el punto de vista muy interesante. Muchos deberían hacerlo igualmente. Sin tener la necesidad de pagar el agua, sino que lo podrían hacer por una cuestión de cuidado ambiental. Y respecto al tema solar, gracias a Dios tenemos la tecnología que nos hace posible hacerlo en este momento. En otro momento hubiera sido un poco inviable, pero ahora, digamos, tenemos esa disponibilidad y celebro que lo haya utilizado para la mejora en la eficiencia energética, ¿no? Así que, de nuevo, felicitaciones y bueno, me gustó. Gracias. Raúl, en nombre Bueno, del decano que no está presente. bueno, bien, gracias. Excelente el proyecto. Bueno, agradecer a todo el público, docentes, familiares, amigos. Bueno, toda esta gente genera una comunidad que ha confiado en la UTN. Él ha confiado en la UTN. Y bueno, acá están los resultados. O sea, el proyecto final se ha acabado, se quita, dos de nuestra carrera, y justamente el producto es uno de los productos principales. Nosotros prácticamente 4 docentes, 5, y se está apartando más, salimos de esta norma, así como está a punto de salir. Bueno, precisamente. Bueno, también estamos
No sé, Gustavo, Así que, bueno, nos falta una instancia. No creo que se haya quedado acá. en nombre de la facultad agradezco esa confianza, le agradezco a él los esfuerzos, a los familiares, a los amigos que lo han impulsado, que lo han acompañado, y saludarlo también en nombre del decano, el decano Martín Navarro, que está cumpliendo otras actividades en este momento, y en su representación y de la facultad quería saludar, felicitar a todos. Así que muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. No pensé nada. No pensé nada, estaba escuchando lo que decía. No, a mí particularmente me da mucha satisfacción verlos tener que pelear un proyecto desde la base, porque cuando uno tiene todas las competencias estudiadas por separadas y las tiene que integrar en los análisis, la cosa se enreda. Entonces uno identifica que a veces, cuántas cosas todavía tenemos para mejorar nosotros mismos, para que sea más fácil hacer un proyecto y no que sea tan complejo, ¿no? Pero desde el hecho de estar obligados a decir qué dicen las reglas, qué dicen las normas, antes de hacer algo, de tener que acudir a referencias y fuentes confiables para tomar decisiones. Uno cuando está haciendo un trabajo con una materia cualquiera, general, tiene el compromiso que tiene con un valor de la estadística real, ¿no? Como decía hoy, puede tener más errores, menos errores, pero sirve como base correctiva. Si uno no lo tiene escrito, no le puede encontrar. Seguramente que ahora, algunos más exigentes que otros, plantear cosas que se podrían haber hecho de otra forma, ¿tá? Pero de esta forma se puede plantear que había otras alternativas de otra manera. O sea, a mí la parte pedagógica, el enseñar, el aprendizaje que tiene haber hecho un proyecto, sí te pediría alguna palabra para ir cerrando. ¿Qué significó para vos tener que cargar un proyecto de este? Inclusive, con el cambio que un día me dice, se vendió la empresa. ¿Qué hago? ¿Qué desafío? Ah, sí. Y bueno, ¿qué dijimos? Ahora un poquito. Vos arrancaste con el proyecto y lo pedagógico va por encima de la realidad. Y lo que me interesa es que el trabajo se haga, aunque no estés más el dueño, porque sigas con el trabajo. Pero, felizmente, lo pudiste reencauzar con la empresa que compraste. Me gustaría alguna reflexión tuya y antes, después no pienso decir más nada, pero sí también de agradecer a las empresas que permiten este tipo de participación. Ojalá tuviese alguien presente, no sé si hay alguien presente, pero está acá. No, bueno. Pero siempre ¿por qué? Porque se haga o no se haga, es como que está dando un pedacito de aula pedagógica para los alumnos. ¿Me cuenta? No podemos ser tan desagradecidos de no tener un mensaje para ellos. Así que, tanto a Gonella al principio y a personajes que salieron de la facultad. Ah, sí, sí. Joaquín Montevideo. A Joaquín Montevideo, que es egresado nuestro. Joaquín Montevideo, que fue, nos abrió las puertas de Gonella para poder hacer todo lo que, bueno, lo que acabo de contar. Así que, solamente antes de que se tenga que retirar, el antes y el después, el antes y el después de hacer el proyecto. En términos de experiencia. Perfecto. Bueno, la verdad que fue un proyecto que me costó porque el tiempo mío es un poco reducido. Entonces fue bastante sacrificado, digamos. Pero en lo que respecta a antes del trabajo, por ahí, como bien mencionaba Gustavo, hay veces que hay empresas que sí que abren las puertas, hay otras que son más educadas, por así llamarlo, pero de alguna manera está bueno también porque es parte del trabajo que el día de mañana va de alguna manera a tener que quedar. Entonces, eso fue antes de iniciar el proyecto, porque salí a buscar a dónde hacer un proyecto. Y surgió con él una cuestión de los puertos. Hoy día me encuentro trabajando en página y tuve suerte. Así que, la verdad que es muy rescatable esa actitud para una empresa que bueno, después
lamentablemente se fue y vivíamos en él. Pero bueno, y durante el proyecto estuvo, la verdad que voy a poner en práctica, por ahí de alguna manera logré, si bien uno está la mayor parte del tiempo viendo cuestionando conceptos, y puntos de cálculo, está bueno este choque con la realidad para poder de alguna manera ver qué es lo que tenemos y de mañana cuando salgamos ya con la profesión. Y bueno, por allá quiero aprovechar el trabajo que veo chicos allá que están cursando. Bueno, como estaban que estaban haciendo materias de química por ahí, el consejo que les voy a dar, aprovechen el tiempo, porque yo tuve tiempo, bueno, después me configuré por un camino, ¿sí? Y allá los chicos, así que se empieza a complicar también con el chico, el tema del tiempo, del trabajo. Así que bueno, mil de consejos nuevos que doy que traten de aprovecharlo, más que nada para que puedan cerrar etapas antes y puedan salir a darle tranquilo para lo que están haciendo. Nada más que eso. Gracias, Agustín. Pero, digamos,